La pregunta más frecuente es, ¿cuál es el mejor módulo basado en el TPA3255? Y notaron que no dije chino porque el mejor módulo no es chino. Pero para responder a esa pregunta, sí, elegí un módulo para ustedes que considero muy bueno y realmente suena increíble. Pero veamos las diferentes opciones que han desarrollado, especialmente los chinos. Ellos han creado una cantidad impresionante de módulos diferentes y vamos a ver, cada uno de estos módulos tiene una intención detrás. Tiene alguna característica especial, por eso debe ser competitivo. Y me gustaría verlo así, junto con ustedes, de una manera más filosófica. Al final les mostraré un bloque que considero el mejor, también entre los chinos, y lo mediremos, pero primero vamos a revisar todos los bloques. Y cuando dije que el mejor bloque no es chino, sí, es IC Power. También es un bloque que fue basado en el TPA 3255, IC Power 200 AS2. Está diseñado según el Feng Shui. En principio es muy confiable. Tiene una fuente de alimentación especialmente diseñada, está integrada, es pequeño, de tamaño compacto. Sí, si lo ves, todo está muy bien hecho en una sola carcasa. En una sola placa hay una gran fuente de alimentación de unos 350 vatios y el módulo amplificador. También tiene entradas balanceadas. En general es el mejor en este segmento. Esa es una de las razones por las que no hice ningún producto con módulos chinos. Y para este módulo hice un producto. Tengo un pequeño kit como este. Para quienes quieran armarlo, podemos ensamblar un amplificador como este. Lo vendo ahí sin el módulo con todos los conectores y tú compras el módulo, lo atornillas ahí, pones los conectores y el kit está listo. Tienes un excelente amplificador. En mi canal en inglés he vendido bastantes de estos kits en todo el mundo. En general, todos están muy satisfechos con el resultado que obtienen. Pues es un amplificador muy sencillo y normal. Es fácil de usar, por ejemplo, para estudios de grabación. Es bastante preciso en ese sentido. No es perfecto, pero sí preciso. Es compacto. Todos los parámetros térmicos están muy equilibrados. No se sobrecalienta en ninguna condición. Tiene un mínimo de las conexiones necesarias y funciona bien junto con los llamados interfaces de audio o tarjetas de sonido externas con conexión para micrófono. En la industria profesional, muchos lo utilizan para la grabación de audio. Por ejemplo, este video lo estoy grabando usando una interfaz de audio como esta y un buen micrófono, y entonces es fácil y sencillo grabarlo todo. Pero para aquellos que hicieron la pregunta, no preguntaron sobre Ace Power, preguntaron sobre los módulos chinos. Y aquí busqué ahí en el buscador y vemos una gran cantidad de estos módulos. También pedí que me dieran ese Parallel Bridge Tide Load porque entonces muestra todas las variedades de estos módulos. Pero para evaluar correctamente los módulos chinos, primero veamos cómo se ve el diseño de referencia. Texas Instruments proporciona el diseño de referencia. Aquí está, elegí esta imagen especialmente. Bueno, si lo vemos con este diseño de referencia podemos probar todas las funcionalidades, todas las conexiones de este circuito integrado TPA 3255. Y miren, el disipador es bastante pequeño, pero debemos tener en cuenta que este disipador es más o menos podemos usarlo para pruebas. Si lo ponemos en una caja cerrada, habrá problemas. Pero al aire libre soporta todas las pruebas que hacemos, aunque no durante 24 horas. Pero podemos ver diferentes cosas ahí a plena potencia y así sucesivamente. Bueno, aquí están las entradas. ¿Sí? ¿En qué hay que fijarse? Fíjense en qué tipo de bobinas hay aquí. Estas son las bobinas toroidales. Esta observación sí tiene sentido. Luego, en la placa hay varios capacitores, y aquí están escondidos los capacitores grandes en la parte trasera. En la página de Texas Instruments también se proporciona un diagrama esquemático. Y casi todos los módulos chinos, especialmente en la producción temprana, estaban basadas en este diagrama esquemático. Prácticamente, incluso hoy en día, no cambian radicalmente. Pero lo importante es que aquí hay dos canales en este microcircuito TPA 3255. Y para cada canal hay un condensador bastante grande, 4700 microfaradios. Y con un voltaje alto.
En casi todos los desarrollos chinos, este condensador está ausente. Cuando haces una solución completa, pues en algún lugar debemos tener también un condensador grande de almacenamiento para un buen bajo. También en el desarrollo de referencia, esto se da para los ingenieros, para que puedan probar la máxima calidad posible de ese microchip en particular. Texas Instruments ofrece los NE5532 económicos. Amplificadores operacionales especializados para soluciones de audio. Este es un buen operacional. Se utiliza en muchísimos circuitos y soluciones para procesamiento de audio. Como pueden ver, aquí no hay ningún componente exótico. Es barato y bueno. No vemos ningún ruido allí. En el diseño de referencia, los dos canales son iguales, porque se pueden conectar tanto en modo balanceado como no balanceado. Y otra cosa a la que hay que prestar atención es cómo están organizados los voltajes auxiliares. Y está hecho de manera muy correcta según el Feng Shui. En general tenemos un voltaje alto, luego puede variar, que alimenta el microchip desde 24 voltios hasta 48. Bueno, más que eso ya es algo exótico, hasta 48. Eso significa que si ponemos un regulador lineal, va a caerle un voltaje muy alto y se va a calentar mucho. Esa diferencia que cae sobre él y la corriente que debe dejar pasar, esa caída genera mucha disipación de calor. Se disipa mucha potencia en él. Por eso no podemos hacerlo así. Además, esa potencia cambia dependiendo del voltaje de entrada que le pongamos a ese microchip. Por eso aquí se utiliza un convertidor reductor de voltaje de alta eficiencia, muy alto, y aquí obtenemos 15 voltios. Y de esos 15 voltios después estabilizamos adicionalmente hasta 12, y hasta algunos otros voltajes de servicio adicionales, esos mismos 12. Si es necesario regular con precisión algunos controles electrónicos de volumen y cosas así, entonces estabilizamos un segundo voltaje. Todos estos consumen poca energía. Aquí podemos hacerlo así. Es importante que esta parte, que reduce a 15 voltios, esté hecha con una circuitería de alta eficiencia, pero hoy en día eso no es ningún problema. Pero también este chip debe tener un voltaje de trabajo superior a 50 voltios. Superior a 50 voltios. A veces también hacen un mal trabajo con eso. Todas estas cosas hay que revisarlas en las placas que elijan para aplicaciones más o menos serias, especialmente si son de China. Pero volvamos a los módulos chinos. Bueno, aquí hay una cosa. Yo mismo no he probado este módulo, pero pueden ver que hay condensadores grandes. Y también hay bobinas bastante grandes en este módulo. Probablemente será lo suficientemente bueno, pero resulta algo caro y solo tiene un canal. Ni siquiera lo estoy considerando. Hay competidores más exitosos. Pero este llamó mi atención. Bueno, vamos a ver más de cerca este ejemplar en particular, donde hay más imágenes. Tiene un disipador de calor en forma de U bastante grande y eso enfría bien. Y desde mi punto de vista es un buen diseño cuando trabajamos sin ventilador y queremos obtener la máxima potencia de salida. Aquí hay dos canales. Y funciona según el esquema puente paralelo. Pero lo que tienen inductores bastante baratos, filtros en la salida, son baratos porque no están encapsulados en ningún compuesto. Y sí, bueno, digamos, conectas a una carga resistiva sin sonido y le metes alta potencia, vas a escuchar cómo tiembla un poco, pero eso casi no afecta el sonido. Pero en general, si hablamos de buenos fabricantes, ellos además lo rellenan con compuesto. No sé con qué, en general se calienta bastante, ahí no basta con una simple parafina. Aquí debe haber silicón resistente al calor, por ejemplo, que además conduzca el calor. Pero de otra manera, el tamaño de estos ferritas permite obtener la máxima potencia a 4 ohmios. Bueno, con 8 no hay ningún problema. Bueno, vamos a ver este también. Este es nuevo, yo mismo no lo he probado. Simplemente por curiosidad. Bueno, aquí está. Transaudio. Bueno, ¿qué comentarios podemos hacer? Muy buenos filtros de salida. Muchísimo. También me gustan estos conectores de salida, porque estos de presión también se usan en la industria automotriz. Pueden dejar pasar una cantidad enorme de corriente. Son buenos y confiables. Bueno, ¿dónde tengo dudas?
Bueno, está claro que el disipador es pequeño. Aquí definitivamente hay que poner ventilación. Debe haber un ventilador. Sí, y no intenten usarlo sin ventilador. Se va a sobrecalentar seguro. Pero en general, bueno, sale algo caro. Aquí solo hay un canal. 40 más el envío. Sale a 50 euros por un canal. Bueno, hacer algo que realmente valga la pena sale demasiado caro. Todas las construcciones se acercan mucho a Ice Power, pero desde el punto de vista del negocio no tiene sentido. Este lo compré, lo probé, lo medí. En inglés tengo una medición detallada de este módulo, pero vamos a ver simplemente cómo se ve en la práctica. Aquí armé un amplificador de recuerdo que puede entregar toda la potencia y va a estar completamente refrigerado. Pero tiene un problema serio para funcionar con una carga de 4 ohms. Estas bobinas son demasiado pequeñas. Bueno, si no sabes. No, ahí habrá un bajo más o menos decente. Pero comprime un poco los graves. Y cuando ya trabajas con diferentes soluciones, lo notas. Bueno, yo lo noto. Entonces, este bloque está diseñado para 8 ohmios. Solo para 8 ohmios. Está ajustado y diseñado para 8 ohmios. Y a 8 ohmios funciona de maravilla. Y puedes obtener con 48 voltios y 5 amperios, puedes obtener casi 100 vatios así de limpios. Casi 100 vatios. Bueno, eso es mucho. Y si tienes una carga de 8 ohmios, este bloque lo soportará todo y todo estará absolutamente perfecto. También tenía un problema en la etapa de desarrollo, que había que poner esta resistencia y ajustar la sensibilidad. La sensibilidad debe ponerse al máximo y se necesita un regulador. Y si lo pones en otras posiciones, aparece ruido del ventilador. Bueno, algo anda mal con el regulador o el ajuste, pero en general, el bloque es bueno, es pequeño y fácil de integrar. Y con una carga de 8 ohmios así, se puede hacer un amplificador para regalar. ¿Producto? Producto no. Allá hay un montón de chinos que intentan hacer lo mismo de diferentes maneras. Esto se lo voy a regalar, no sé, a mi hijo o a alguien más. Cuando vaya con sus amigos, ahí puede conectar bocinas grandes. Las bocinas grandes van a funcionar perfectamente ahí. Pero así es muy compacto, de bolsillo. Este aparato tiene variaciones. Vamos a ver, están tratando de mejorarlo, pero mientras no mejoren los filtros de salida, solo funciona con 8 ohmios. Aquí está mi segundo favorito. No es mi favorito, pero es un aparato muy bueno, muy bueno. Vamos a verlo más de cerca. Aquí está. También con un esquema de puente paralelo, también en inductores baratos. En inductores, pero estos no zumban, lo probé, estos son mejores. Tienen un ventilador de enfriamiento, podemos usarlo a máxima potencia. Pero claro, el ventilador hará un poco de ruido y créeme, este no es el ventilador más caro. O se nota que lo están reemplazando por algo. Pero aquí hay un sistema en el que los ventiladores tienen termostatos y se encienden cuando es necesario. En general, si el ruido del ventilador es alto, va a ser molesto. Pero al menos cumple completamente con todo lo que prometió. Y puedes obtener unos honestos 250 vatios por canal a 4 ohmios. 250 vatios por canal. ¿Y cómo se ve esto en la práctica? ¿Lo probé? ¿Lo medí? Aquí está. Miren, se puede poner una cajita así de pequeña. Se integra perfectamente. Todo el sistema de encendido y demás. Y yo diría que es muy bueno. Es una buena solución. Excepto por el ventilador. Pero tal vez eso no sea tan importante. Si estamos haciendo algún evento en casa donde la gente está conversando, claro que no importa, pero para hi-fi o high-end. Y otra cosa que es una desventaja, está configurado para una carga de 8 ohmios, y ahí realmente no le veo sentido. Si se conecta en un esquema puenteado en paralelo, puede trabajar con 2 ohmios. ¿Para qué ajustar el filtro a 8 ohmios? Pero el filtro debe ajustarse a 6 o a 4 ohmios. Yo lo ajustaría a 6. Ni siquiera a 4. Pero en el uso práctico, eso tampoco es tan importante, ya que en las frecuencias altas,
la impedancia propia de los tweeters aumenta hasta 6 o incluso, en algunos casos, hasta 8 ohmios. Es como que la respuesta en la vida real será plana, pero de todos modos. Pero en general no tengo nada que criticar de este módulo, y desde el punto de vista de la ingeniería está bien hecho. Aquí hay unos capacitores grandes, esos que también es un diseño bastante ingenioso, un diseño ingenioso. Lo resolvieron con inteligencia. Si quieren les recomiendo este módulo, revisé todo funciona de manera estable. Es una versión actualizada de la anterior donde dije que si giras este ajuste de la sensibilidad aparece ruido. Aquí está la versión actualizada, tiene dos opciones. Compré uno así donde el control de volumen está como separado. Y vamos a ver cómo se ve esto. Bueno, para las mismas tareas, solo funciona con una carga de 8 ohmios. Está configurado para una carga de 8 ohmios. Perfecto. Ahí está completamente en cero. Y como lo compré así, resultó que en este cable hay interferencias. Si subes el volumen al máximo, se escucha esa interferencia. Tiene una sensibilidad bastante alta. Y en general, bueno, tendré que rehacer todo esto. Y hasta creo que los voy a conectar con cables muy cortos, sin blindaje. Pero no es la gran cosa en ese sentido. Pero en lo demás resolvieron el problema del ventilador ruidoso. Y este no es ruidoso. Y yo diría que es una muy buena solución para una carga de 8 ohmios. En todos los aspectos. Excepto por esto, y resulta que solo podemos usar uno de estos bloques, porque aquí también todo será volver a soldar, y lo haré como experimento, pero esto no es lo ideal. Sí, no es lo ideal. Entonces resulta que el modelo clave es este. En este sentido, para una carga de 8 ohmios, si quieres algo tan estable, bueno, un amplificador de 100 vatios es bueno para una bocina de 8 ohmios. Va a sonar muy bien. Y también podemos hacerlo tipo souvenir ahí, en una caja muy pequeña. E incluso podemos poner esta entrada al frente y quedaría, bueno, casi una solución perfecta, miniatura, para regalarle a alguien cuando suene tan bien. Bueno, está bien. Entonces la alimentación es de 48 voltios, 5 amperios. Y una carga de 8 ohmios o una bocina de 8 ohmios se moverá mejor que con muchos amplificadores grandes. Y suena bien con 8 ohmios, pero con 4 ohmios, pues, esos inductores pequeños con cable delgado, eso no está bien. Los graves se vienen abajo. Pero en general, le doy una buena calificación a este módulo, considerando también el precio, o sea, 25 euros. Vamos. Con envío, sí, con envío. Bueno, aquí AliExpress determina mi ubicación por la dirección IP. Ese envío es correcto. Sí, lo vi. Claramente no me gustó. Pues... y desde el punto de vista... ¿Por qué no haces amplificadores así? Mira, Aijima A0770... No, 59. Listo. Gratis. Bueno, claro, tiene limitaciones térmicas, pero creo que puede dar 70 vatios sin problema, y aquí ya está todo listo. Sí. Pero algunas cosas las hicieron bien. Por ejemplo, pusieron los inductores correctamente, así que, de todos modos, por ese precio, son 59, vale la pena. Estos son los que hacen los chinos. Pero tienes que darte cuenta de que aquí todo es barato. Este control de volumen, él, empezará a hacer ruido en medio año, o en un par de meses. Claro, se pueden reemplazar y todo eso, pero también existe esa categoría de precios. Aquí compramos, jugamos un rato y lo tiramos. Y si ahí, no sé, corremos algunos juegos, ¿por qué no? Perfecto. Y en este caso, este también va a funcionar con una carga de 4 ohmios. Tiene buenas filtros. Y no es en vano. Ellos escriben inductores rojos y amarillos de alta potencia. Buena inductancia. También apretaron este de aquí. El condensador grande también. En general no puedo decir nada malo sobre esta construcción. ¿Van por el camino correcto? Principalmente fallan por sobrecalentamiento.
Ahí está el problema. En general, el precio está increíblemente bueno. Incluso comprar una fuente de poder por separado sí queda muy en duda. Eso queda muy en duda. La pura fuente de poder cuesta como, 35. Y aquí, 59 ya completamente integrado. Ese trabajo vale la pena. ¿Qué pueden mejorar? Pues probablemente la refrigeración y entonces funcionará bien. Y aquí está mi favorito. Sí, considero que hasta hoy por su calidad es el mejor. Tiene ventajas particulares. Y vamos a ver cómo se ve esto frente a la cámara, no en imágenes. Pero antes de verlo frente a la cámara, también quiero mostrar una estrategia de marketing interesante, es decir, el precio para quienes entienden de electrónica y para quienes no entienden de electrónica. Por marketing te pueden cobrar el doble. Esta opción viene con otros amplificadores operacionales y te duplicaron el precio, pero la diferencia será nula. Entonces, este es mi favorito. Este es mi favorito. Y está bien hecho, pero a simple vista es el doble de grande. Tiene un ventilador grande. Si piensan que este ventilador grande con alimentación de 48 voltios no se calienta, sí se calienta. Aquí hay 2 chips. Y en el TPA3255 cada chip, sin señal, disipa 2,5 vatios. Y los otros 2,5 vatios están por aquí, en los inductores. Estas son las cosas clave que se calientan. Y resulta que un chip, otro chip, 2 chips, 2,5, cada uno 2,5 vatios. Son 5 vatios de calor puro. Y cuando está funcionando al máximo se genera aún más calor adicional. En general debe haber convección. Independientemente de cómo y dónde lo vayas a integrar, se necesita convección. ¿Qué más? En este bloque hay un convertidor de más menos 12 voltios. Está aquí. Genera más menos 12 voltios. Estos más menos 12 voltios alimentan todos los amplificadores operacionales de la etapa previa. Y aquellos que están familiarizados con la electrónica saben que de inmediato obtenemos un rango dinámico muy amplio. Y en principio toda la etapa previa con 12 voltios va a sonar mucho más convincente. Y en principio este bloque, si lo colocan correctamente en una caja bonita, en alguna caja bonita, nadie va a adivinar que es una TPA3255 y dirán que es un amplificador muy bueno, y así sucesivamente. Suena increíble ahí, y realmente puede entregar 2 veces 250 vatios limpios a 4 ohms, de verdad, si la fuente de alimentación lo soporta. En general este es mi favorito, incluso medí el condensador que está puesto aquí, tiene una baja resistencia interna, lo cual no es común, pero solo hay uno. Es muy poco. Podría ser un poco más, pero en general todo funciona perfectamente. Cuando vienen clientes y me hacen diferentes preguntas cómo suena algo, cuando les muestro cómo suena el TPA3255, se quedan sorprendidos. ¿Tiene este bloque algún defecto? Sí, tiene una falla seria, y además, esta falla no es del ingeniero electrónico, sino del ingeniero de procesos. En general, ¿cómo se fija el disipador? Para que quedara prolijo, debieron haber puesto unas arandelas de separación. Spacers es el nombre en inglés. En el propio chip, 1 milímetro, aproximadamente 500 micrones, eso es 0,5 milímetros o 0,7 milímetros. Debieron haber esas arandelas, y entonces aprietas bien y la presión de la placa sostiene el microchip al disipador y ya todo está bien. Y aquí, si no hay esas arandelas, resulta que el disipador queda un poco torcido respecto al chip. Ahí hay un espacio de aire, el calor no se disipa y la placa se quema, así pasó. Miren, aquí está hecha así, sin esas arandelas de separación, y eso no es confiable. La construcción, pero en este caso vamos a ver qué fácil se puede arreglar esto. Muy fácil. Hay unas arandelas de aislantes para encapsulados TO-220. Bueno, esos transistores grandes. Y si aquí perforas un poco más los agujeros, hasta unos 4 milímetros, quedan perfectos.
y justo de 0.6 milímetros sale al otro lado y resulta una arandela excelente. Y esta modificación es obligatoria. Así es como se ve, ¿ves? Se coloca y todo queda perfecto. Hacemos esta modificación y entonces el módulo queda en perfecto estado, pero esta modificación es obligatoria. ¿Cómo funciona esto? Colocamos estos espaciadores adicionales. Son unas arandelas aislantes separadoras y entonces todo funciona perfectamente. Apretamos con fuerza, la tensión se determina por esa pequeña distancia, que es de 0.4 milímetros. Todo queda ajustado y se sostiene firmemente. Hice pruebas con una carga bastante seria. Todo se sostiene. Este disipador se calienta bien y rápido. Eso significa que todo está hecho correctamente. Si se calienta lentamente, significa que no está transfiriendo el calor. Si se calienta rápido, significa que sí está transfiriendo el calor. Bueno, eso significa que logramos una construcción normal y buena. Lamentablemente, esta mejora es obligatoria. Vamos a hacer ahora las mediciones básicas. Simplemente voy a mostrar el osciloscopio y les diré lo que estoy haciendo. Entonces lo encendimos. Todo perfecto. Como pueden ver, la polaridad también coincide. A 1 kHz está en unos 5 a 10 vatios. La señal es excelente, y en este nivel vamos a hacer todas las mediciones clave. Pero lo primero, siempre quiero ver cómo está ajustado el filtro, y aquí el filtro para 8 ohmios tiene una pequeña elevación. ¿Ya? Entonces, este filtro probablemente está ajustado para 4 ohmios. Y veamos para 4 ohmios. Prácticamente perfecto. En general, creo que está ajustado para 6 ohmios. Eso es lo más correcto que se puede hacer. Todos estos amplificadores deben estar ajustados para 6 ohmios. Y entonces prácticamente funcionan tanto con una carga de 4 como de 8. Yo diría que es un módulo perfectamente ajustado. Y por eso suena tan auténtico. Si miras la onda cuadrada, perfecto, a 50 Hz, bueno, casi perfecto. Y a 20 Hz, pues también, prácticamente no se cae. Eso significa que los circuitos de entrada están muy bien hechos. Y como dije, estos 12 voltios, tiene sentido. Aquí mismo a 20 Hz, veamos la onda triangular. Perfecto, si los capacitores son pequeños en los circuitos de entrada, se deforma así, pero aquí es casi perfecto. Perfecto. El mejor de todos los bloques en los que he visto circuitos de entrada, aquí no tiene ningún defecto, ningún problema. Y todos esos pequeños detalles son importantes. Y en este bloque todo está hecho muy cuidadosamente, muy cuidadosamente. Y haremos otra medición importante. Potencia máxima. Sí, potencia máxima. Aumentaré hasta el límite y veremos cómo se comporta este bloque. También tomamos 1 kHz y ahora voy a aumentar la amplitud hasta el límite. Bueno, vamos hacia arriba, más arriba, arriba. Arriba, limitó. Y vamos retrocediendo, atrás. Por ahora tenemos una sinusoide perfecta. Bueno, probablemente... Sí, bueno. Aquí hay aproximadamente no más de un 1% de distorsión. Yo diría que incluso un poco menos. Entonces podemos recalcular y nos da 32 al cuadrado dividido entre 4. Son aproximadamente 256 vatios. También revisé la fuente de alimentación, este Minwell LOP300, que en su pico puede entregar 450 vatios. A 4 ohmios si conectamos ambos canales. Ahora veremos qué pasa si conectamos ambos canales. Porque el amplificador como tal aguanta, pero la fuente de alimentación, claro, necesitamos encontrar una que aguante. Si conectamos ambos canales, ven, limita, se baja un poco. Vamos a ver, bajemos un poco la amplitud máxima. ¿Cuánto puedes sacar? Pues como a 30, sí. Entonces a 30 ya no se baja. Esto es 900 dividido entre 4. Con esta fuente de alimentación nos da 225 watts. Bueno, en 8 ohms. Claro, es la mitad. Pero aún así, en 4 ohms, con una buena fuente de alimentación, podemos obtener 250 watts limpios. Pero esto es un monstruo, sí, es un monstruo. Así que pasó todas las pruebas. Por supuesto deben pensar en la disipación de calor.
Yo diría que si trabajamos con una carga de 4 ohmios y una fuente de alimentación de 48 voltios, la refrigeración debe ser activa. Bueno, a toda potencia. Si es con 8 ohmios, no hay problema en absoluto, pero con 4 ohmios se necesita refrigeración activa, o sea, se necesita un ventilador. Pero suena excelente. Tengo la idea de ponerlo en una caja para que nadie sepa qué hay adentro y dárselo a probar a unos audiófilos muy críticos, sin mostrarles lo que hay dentro. Y escuchar lo que dicen después. Porque este módulo realmente funciona de maravilla. Bueno, todas las mediciones, todo salió bien, todo excelente, y así sucesivamente. ¿Se puede hacer un producto con un módulo así? Bueno, yo sería muy cuidadoso. En primer lugar, esos módulos que no se producen a gran escala industrial, como los que son para uso profesional. El problema con ellos es que hoy ese módulo está disponible, mañana ya no, y si se lo vendes a alguien, tienes que dar 2 años de garantía. Así que, por supuesto, yo no haría un producto tan serio, pero podemos hablar sobre qué producto sí tendría salida. Vamos a imaginar que yo haría un producto de este tipo. Lo pintaría, haría diferentes impresiones, pondría un letrero más bonito y así sucesivamente. ¿Se vendería o no? No, no se vendería. Porque todo el mercado sabe por este factor de forma que los chinos hacen cosas pequeñas, relativamente malas o no tan malas. Todo el mercado está lleno de Ajima, Douk Audio y quién sabe qué más. Con ese formato no vas a ningún lado, no va a salir ningún producto. Aunque el bloque suena increíble, pero ¿qué versión funcionaría? Hace tiempo desarrollé un módulo universal para amplificadores, donde se puede poner diferente electrónica y sacar diferentes cosas. Tiene un estándar clásico de amplificador, diferentes salidas y formato. Y si pones un bloque así, un gabinete de este tipo, la gente dirá, genial, sí, muy bien. Y si pones un gabinete así, haces todos los detalles bonitos, los grabados y todo eso. En cuanto al sonido, si usas este bloque, nadie podrá notar que está hecho con el TPA 3255. Todos dirán que es un amplificador muy bueno, y mientras no digas qué hay dentro, entonces se puede vender. Se puede vender como un amplificador de este tamaño con una potencia de 2 veces 250 vatios, y eso sería honesto. Con una fuente de alimentación adecuada. Yo uso una fuente de alimentación Minwell LOP300 que en picos puede entregar alrededor de 450. Y el resultado será muy bueno. En principio, bueno, digamos, un amplificador así se puede vender. Yo diría que el negocio empieza más o menos desde 250 euros. Si se puede vender por 250 euros, en primer lugar, cualquier comprador estará satisfecho, va a poder manejar cualquier bocina. Y esos 250 vatios es como la potencia mínima donde ya se nota la diferencia con uno de 100 vatios. Bueno, uno viejo y así, va a dejar atrás a los viejos de 100 vatios sin problema. Y además este módulo está diseñado, puede trabajar con una carga de 2 ohmios, o sea, también va a poder manejar cualquier bocina difícil de mover. ¿Voy a hacer amplificadores así? No, no lo voy a hacer. Es solo un cálculo teórico, una reflexión. Yo hago ese tipo de productos solo con módulos industriales, porque ahí hay muchos requisitos de garantía, de reputación, y así sucesivamente. Pero para los aficionados, yo diría que es una excelente construcción, especialmente cuando alguien necesita hacer una demostración. Pero todos esos que dicen TPA 3255, esos son los últimos y ahí hay malas palabras. Nada de eso. Si se hace bien, este está bien hecho. Por eso creo que los módulos chinos que se venden en masa en esto, este está bien pensado y no puedo entender cómo es posible hacer una placa así por ese precio. Yo soy electrónico, yo mismo trabajé en una fábrica de electrónica moderna. Eso solo se puede hacer por ese precio cuando todos los componentes los robaste. O bueno, si sobraron de proyectos grandes y cosas así. Simplemente no lo entiendo. Tal vez alguien en los comentarios que esté más cerca de China y conozca desde adentro pueda decirme cómo es posible vender una placa así por 35 euros.
Entonces, hacemos un resumen así, ¿verdad? El mejor módulo. Esto es Ice Power 200 AS2. Está pulido, es excelente, suena perfecto. El costo del producto terminado es de unos 270. Si lo haces tú mismo y compras el kit conmigo, luego están los chinos ya hechos. Hay por 170. En general suenan, pues más o menos. Todos tienen algún defecto, principalmente relacionados con la temperatura. Pero tienen muchas perillas y agujas bonitas. Por ese precio están bastante bien. Si tomamos este módulo suena mejor que esos chinos industriales. Aquí todo está bien hecho. Si solucionan esos problemas relacionados con la disipación de calor y hacen esa pequeña mejora, va a sonar mejor. Sí, va a sonar mejor. Bueno, todos esos que preguntan qué pienso de este módulo, de ese módulo, de aquel módulo, bueno, no se pueden comprar todos. Ya compré los más interesantes, pero todo el tiempo aparecen nuevos, nuevos y nuevos. Así que, bueno, ustedes ya saben, ya les di la teoría básica. Miren esto. Y los que quieren investigar, pues arriesguen esos 30 euros y prueben ustedes mismos. No se pueden comprar todos los módulos. Siempre se van agregando más y más. Nuevos y nuevos y nuevos. Por ahora, solo tengo 2 módulos que considero interesantes para algunos proyectos. Este que les mostré. Hay otro de 4 canales que ha estado en el mercado durante 4 o 5 años. Está muy bien hecho. Me gusta mucho. Especialmente en los sistemas multicanal, donde en las frecuencias medias y altas funciona excepcionalmente bien, ya que está hecho idéntico a este diseño de referencia. Bueno, hoy no lo revisamos, solo vimos la versión estéreo y la potencia. Y para todos aquellos que están interesados y quieren hacer algo, pues adelante, anímense.